Bueno, que este hombre, José María Esbarbi Osuna, era musicólogo y también pues la música va a estar aquí presente, ¿no? Que es con lo que vamos a arrancar musicalmente hablando, ¿no? Elena Amalia Bablé Pereira, que la tenemos por aquí, no tenía el gusto de conocerla, sí al apellido, ya rápidamente, cultura, música, títeres y lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, pues Elena es diplomada en educación musical por la Universidad de Cádiz, especializada en pedagogía y educación musical de Música Educa, es músico en activo de la Joven Orquesta del Sur de España con sede en Granada, también compagina esa labor con la de integrante en la Camerata Manuel de Falla y colabora como oboe solista en la Camerata de Plectro a Tempo de Cádiz, es miembro del trío del viento y madera Regina Caeli, también de Cádiz, y es profesora de música y oboe en Bravísimo. Además también está realizando un máster de investigación musical. Yo bromeaba con ella, con el oboe, que si vamos a escuchar un motete, ¿no? Porque también el oboe a lo mejor es un gran desconocido. Yo le decía, vamos a escuchar un motete de música de capilla, que es lo que me gusta a mí, pero me decía que no, que el instrumento pues, se le puede sacar mucho más partido en música más alegre, incluso, Claro. Pero a mí no me hubiese desagradado un motete bonito ahí con una música de capilla, Así que para la próxima. Fuerte el aplauso para Elena Amalia Bablé Pereira. Bueno, vamos con el profesor, con Pedro Payán Sotomayor, que no hace falta descubrirlo ni muchísima presentación, pero no aquí, sino en todo Cádiz, en toda Andalucía, en toda España. Para mí era un auténtico placer, querido y admirado por todos. Además, como a mí siempre me gusta, y ahora que acaba de pasar Semana Santa, es el único que ha pregonado el Carnaval de Cádiz y la Semana Santa de Cádiz. He sido pregonero de los dos, que yo no creo que lo vaya a ser nadie nunca más, al menos en mucho tiempo. Y por cierto, hablando ahora de Semana Santa, ahora que ha pasado hace muy poquito, y que a mí me gusta defender todas las tradiciones, incluidas las de Semana Santa. Totalmente. Yo a más de uno les recomendaría, entre otras muchos libros que puede leer, el léxico, Cofrade Gaditano, escrito por el profesor, porque también lo tenemos, ¿sí? Sí. Hay algunos que no se enteran, así que les recomendaría la lectura de
del léxico cofrade gaditano. Bueno, yo todo lo que pueda añadir, todo lo que pueda decir va a ser, pues, peor, infinitamente peor de lo que nos va a contar, que siempre aprendemos con él. Es un gusto escucharle hablar de lo que sea, en este caso de José María Sbarbi y Osuna, que yo daba una milésima parte de lo que este hombre hizo y de lo que nos va a contar ahora el profesor. Así que, cuando quiera, profesor. Muchas gracias. Queridos amigos, o mejor, amigas y amigos. Realmente con el amigo saben ustedes que tradicionalmente en nuestra lengua pues se engloba al ser humano. Pero bueno, hoy queremos señalar que la mujer está ahí presente y bueno, se distingue eso. Bueno, queridos amigos, encantado de estar de nuevo en esta asociación que con Antonio Peinado y su junta directiva, pues yo considero pues como mi casa, y en efecto a pocos metros de la asociación vivimos, y me siento cada vez más integrado. Yo que soy muy del casco antiguo, lo reconozco, y sigo admirando y sigo paseando por sus calles y deleitando y descubriendo rincones, pero yo cada vez estoy más contento porque cada vez son más las personas que me saludan y me abrazan con afecto. Simplemente salgo a la calle o a la esquina a coger el periódico Viva Cádiz y allí que me encuentro amigos como algunos de los que están presentes allí y me saludan con todo afecto. De modo que encantado, y me uno a las palabras de Manolo Camacho cuando dice la labor cultural, no es la primera vez que lo hago, que está haciendo esta asociación, que yo quiero, con permiso de toda la junta directiva, la que felicito por esta labor, personificar en Antonio Peinado, mi buen amigo. Realmente me parece que es muy fácil ver a través de la prensa y de los medios que la asociación, en cuanto al plano cultural, seguro que hacen una labor magnífica y estupenda y todo sea en beneficio de Cádiz, en otro sentido, por los vecinos, por una labor social, etcétera, pero en el plano cultural me parece que va a ser difícil superar lo que esta asociación de la Segunda Guada hace por sus vecinos y en definitiva por la ciudad de Cádiz. Todo redunda en la ciudad que tanto queremos y de la que estamos, yo creo que ustedes coinciden conmigo, plenamente enamorados. Es el día del libro y hoy por cierto, García Maite, varios columnistas en varios medios se ocupan, ayer mismo y hoy también, por cierto que ha sido muy extraño que el acto de Alcalá se celebrara el jueves, si mal recuerdo, antes, y no en la fecha tradicional del 23 de abril, ¿no? Con toda la jerarquía máxima en el Paraninfo que Pepe y yo conocemos de la Universidad de Alcalá, esa prestigiosísima universidad, y no sé por qué, por lo menos más cerca del 23, la asociación ha tenido el detalle de hacerlo el lunes inmediato al día. Decía que García Maite habla hoy también, como otros columnistas de la lectura y de los libros, y dice cómo el libro es vida. No solamente es el placer, como se ha dicho y Antonio lo ha dicho también, el placer de leer, de encontrarse, de descubrir, de investigar, yo qué sé, todo eso que es la lectura. Yo sinceramente le digo que desde niño, incluso lo primero que yo aprendí con mi abuelo fue el catón antes de ir a un colegio. Y ya asombraba a los mayores leyendo cositas, leyendo el diario de Cádiz. Yo muy niño ya con el diario de Cádiz, leyendo. Porque ha sido para mí, yo una jornada en la que no lea por lo menos algo el periódico o algún librito más, es que me parece un día en vacío. Pues dice García Maite que es vida la lectura y un libro. Y cita nada más y nada menos que a Sherazade. Sherazade, que escribió ese hermoso libro de las 1001 noches, 1001 noches, porque casada con un califa, ahora mismo no me acuerdo el nombre, con un califa, pues la hubiera matado, digamos, al empezar la nueva jornada, pero ella se inventó el truco, digamos, de leer. Bueno, pues claro, como leía, y atraía la atención del califa, la Sherazade lograba naturalmente mantener su vida. Por tanto, el libro es vida, las 1001 noches es vida. Claro, el sultán, el califa, el personaje aquel cada vez estaba más intrigado con las historias. Y cuando ella iba a terminar una, quiero más, me imagino el hombre, ¿no? Quiero más y más que había. De modo que la lectura, queridos amigos, es vida.
y leer, y por tanto el libro. Yo he hecho en más de una ocasión el pregón del libro, lo hice aquí, lo hice en San Fernando, lo hice en Arco, en varias ciudades de la provincia, hice el pregón del libro, y tengo infinidad de citas de grandes autores que hablan hermosamente de este objeto que no sabemos valorar del todo, que es el libro. Bien, pues hoy la asociación ha tenido el buen gusto, en este día del libro, de elegir Antonio, muy perspicaz. Hubo una ocasión que yo cité a ese gran y desconocido gaditano que es, y digo es, y no fue, porque sigue vivo aunque lo tengamos olvidado y casi ni lo conozcamos, que es José María Sbarbi Osuna. Se quedó, digo, con la nota, y hace meses ya de Pedro, ¿te parece que el día del libro este año se lo dediquemos? Me pareció afortunadísima la idea. Porque el año pasado fue dedicado lógicamente a Cervantes, tuvimos aquí también con nuestra palabra, hablando sobre todo del Quijote, esa maravilla de libro, del que tampoco vamos a estar suficientemente enterados nunca. Es un libro de libro, un libro tan abierto y de tanta consideración que jamás, y que se lo digan los eruditos, que no paren de dar vuelta a ver si descubren algo nuevo, y siempre lo encuentran. Cervantes hizo el libro de los libros. Con razón la UNESCO, junto a Shakespeare, lo ha declarado ese día en que fallecieron, 1615, el Día Universal del Libro, que es tanto como decir el Día Universal de la Cultura. Sbarbi es el autor que este año centra nuestra atención, así lo quiero yo y así lo pienso, la atención del Día del Libro de la asociación. Primero voy a detenerme un momento en el apellido. José María Sbarbi. Los lingüistas llamamos a esa S hacia el principio sin vocal una S líquida. Quiere decir que está sueltecita la pobre, ¿no? Y es un detalle italianizante, es italiano. Por ejemplo, el nombre de España es S líquida y desde luego la ñ saben ustedes que hace unos años quisieron quitarla, por lo cual se hicieron chistes de todo tipo. Algunos, digamos, atrevidillos. Desapareció una ñ muy importante. Muy importante. Afortunadamente no desapareció, porque es que realmente en otras lenguas sustituyen. Este gran invento de la lengua española lo sustituyen por otras grafías. Y el italiano, España, GN, en otro NH, etcétera, etcétera. Sbarbi entonces descubrimos, o nos atrevemos a decir, que realmente pues tiene sangre italianizante, por lo menos. Cosa nada rara en Cádiz. Ahí están los Lentini, Beltrami, Petenghi, todo lo que usted quiera. Ahora no hay, o por lo menos no tenemos al alcance una guía, pero en otro tiempo podía uno coger la guía de telefónica y descubrir infinidad de apellidos de origen italiano. En arte, yo en la Semana Santa lo dije muy de pasada, en arte tenemos en Cádiz, en ese 18 que estamos ahora, digamos, como redescubriendo y celebrando, tuvimos una escuela de arte única, la escuela genovesa. Quiere decir, una escuela italiana, que ha dejado tantas cosas, cada vez descubrimos más. El otro día Pepe y yo descubrimos una exposición que yo recomiendo en la Fundación Cajasol, la Casa de Pemán, con todo el tesoro de la parroquia de San Antonio, algo verdaderamente único. Sbarbi entonces, ya en Osuna, ¿no? En la Osuna, y tenemos una población que hace poco también visitamos Pepe y yo, y ustedes creo que también, por lo menos, intentado hacer una excursión a Osuna, que a mí me animó también a hacerla por mi cuenta, dicho sea de paso. Sí. Bueno, Sbarbi y Osuna. Vamos a sacar algunos papelitos para no vivir de la memoria solo, y para empezar tenemos, porque sin ánimo de presumir, las cosas ocurren y ya está, ¿no? ¿Y por qué no te sientas? ¿No te querías sentar? Ahora mismo una vez saludado. No, ¿por qué? Sí, la vez pasada fue el problema, estar de pie. Esta vez estoy cómodo, pero sí, pero yo soy de los profesores que jamás, que yo recuerdo, me he sentado, siempre moviéndome y tal, pero sobre todo mis dificultades son un poquito mayores entre la vista, la cervical y no sé cuántas cosas más, pero a los 80 hay que tener algo, ¿no? No tuviera que ver, ¿no? Que acabo de cumplirlo, además. Casi lo estoy estrenando aquí, un poco más, ¿no? Poco más y traigo la velita. Bueno, pues vamos a ponernos las gafas de ver. Y digo que este señor
tengo el honor, y no quiero presumir, porque cualquiera le podría ocurrir, de haberlo descubierto yo. Yo no sé ni cómo, sin un libro de esos que se publican frecuentemente de refranes, que son no los de él han sido únicos y los primeros, pero sí a través de descubrir Sbarbi. Y tan es así que en el año 2001, un grupo de compañeros de la facultad, pues publicaron un libro, aquí tengo la portada, salido en negro, pero está en color, titulada 25 escritores gaditanos raros y olvidados. Y ahí aparecieron un montón de escritores, es verdad, bastante olvidados. Y entonces sabían mis investigaciones de este señor, que incluso algún amigo me dice, oye, ha descubierto jamón. Pues Antonio Hernández Guerrero concretamente. ¿Qué quiere decir jamón? Que había descubierto un autor verdaderamente desconocido, pero único, la verdad. Es mentira, como alguien ha dicho, creo que es el mismo Camacho. Un autor tan enorme y sin embargo tan desconocido para nosotros. Pero esas son las cositas que tenemos, las cositas, y no estoy hablando de pibes de la copla, ¿eh? Las cositas que tenemos los gaditanos, que al final nos emocionamos con cualquier cosa de fuera, pero nuestras cosas de aquí del interior ni las valoramos, ni las conocemos, y a veces casi nos importa, ¿no? Bien, un pequeño reproche, pero bueno, de vez en cuando es bueno que nos zamarremos un poco. Bueno, pues ahí se publicó por primera vez algo sobre Sbarbi, el año 2001, pero ya anteriormente mis compañeros ya sabían que yo estaba al hilo de eso, de los refranes, sobre todo en la parte de, que luego diremos, de paremiología, que es la ciencia, que además él mismo le puso también el nombre, que la academia ni lo contemplaba siquiera. De modo que es un hombre polifacético, como se ha dicho, pero además innovador y aperturista, abrió camino para muchas cosas. Y en esto de los refranes y la paremiología, vaya nombrecito, pero así era, y además tiene su origen en una expresión griega, todo ya diremos luego. Vamos entonces a dar algunos datos de esto, que para lo que he venido aquí. Nace en Cádiz, en el año 1834, fallece, vamos a poner los años de nacimiento, y ocurre su muerte en Madrid en 1910, de modo que a caballo entre el 19 y casi los primeros años del 20. Ya se ha dicho aquí algunos datos, que me imagino, quiero pensar, porque yo alguna vez digo, a ver qué dice internet de este hombre, y me he encontrado, incluso creo que Antonio ha tenido el acierto de poner una foto, la única que se sepa, porque no hay en otro, pero bueno, internet y Google, esta gente, pues han descubierto eso en Honduras, que yo no tenía foto ni nada, tenía muchos datos del autor, que ahora ellos recogen algunos, que yo también lo tengo ya naturalmente el artículo, no es novedoso, pero está bien que se haya recordado que era sacerdote, pero que a pesar de su ministerio sacerdotal, eso no le impidió dedicarse con ahínco, siempre con ahínco, a las actividades propias del filólogo, del folclorista y del musicólogo. Su carrera eclesiástica transcurrió como organista de diversas catedrales. Antes le decía a unas queridas amigas que están presentes en la segunda fila, que realmente esto de ser organista de una catedral, que es tanto como maestro de capilla, en otro, hoy día, aquí mismo en nuestra catedral, ese aspecto pues no sé con exactitud cómo está organizado, pero que yo sepa, no, después del maestro Pajares no hay un título, un canónico que lleve la cuestión de la capilla de música y todo esto. Yo recuerdo muy de niño, estando entonces, curiosamente, en el seminario, pues la escola cantorum del seminario fue a la catedral, al coro, porque venía un señor a tomar posesión en oposición. No estaba nombrado como ahora los canónigos, porque hay muy poquito clero, y entonces hay sacerdotes que combinan la parroquia, otra cosa, capellán de aquí y canónigo. Todo para adelante, porque hay escasez de vocaciones. La gente no está dispuesta al sacrificio que supone naturalmente una dedicación pastoral en este sentido. Entonces, que este hombre fuera maestro de capilla, no solo organista, como yo he recogido en muchas fuentes, organista, ¿no? Organista puede que toca, no, era más que eso. Que este hombre fuera maestro de capilla, o si quieren, como dicen algunos eruditos, que recogen ellos los datos por su cuenta, organista en catedrales como Badajoz, desde 1857,
Sevilla, 1863, Toledo, 1868, para recalar finalmente, y ahí donde naturalmente ocurrió ya su fallecimiento, en esa maravilla de arte que es el Monasterio de la Encarnación de Madrid, donde pasó ya el resto de su vida dedicado pues, al órgano y siempre a sus trabajos eruditos. De modo, cuando se ha dicho antes polifacético, me parece que en pocos personajes se puede poner ese catálogo, se puede catalogar como polifacético. Según Cejador, que es un gran crítico literario, yo tengo muchas cosas de él y a través de él me he acercado a muchos fenómenos de la literatura y de la lengua española, dice Cejador que Sbarbi no ingresó en la Academia de la Lengua, fíjense, por la oposición que le hizo Juan Valera, muy molesto por un trabajo de Sbarbi titulado Un plato de garrafales. En ese trabajo le sacó a relucir las faltas del lenguaje en la novela Pepita Jiménez. Una gran novela que a mí la he leído hasta 2 veces y me encanta. A lo mejor por el cariño que yo le tengo al nombre de Pepita. Ya por eso. Ya por eso, hasta 2 veces. Curiosamente, esto, fíjense hasta dónde llega muchas veces, es decir, yo estoy aquí, tengo el poder y de aquí no pasa, vamos, este tío se ha metido conmigo y aquí no entra jamás. Y yo creo que, vamos, quien merecía verdaderamente estar en la academia, pero así son las cosas de la vida, pues era Sbarbi, por tantas cosas. Bueno, sin embargo, curiosamente y paradójicamente, sí perteneció a la Academia de San Fernando, que lo tuvo como individuo de número. La Academia de San Fernando, saben ustedes que es la Academia, digamos, de Bellas Artes. Claro que también podía estar ahí tranquilamente, pero hay otro aspecto que era, digamos, desatendido académicamente, entre comillas, como es la propia Academia de la Lengua. Pero en la Academia de la Lengua, con todo el respeto, han ocurrido a veces cosas singulares. El otro día me enteraba que doña Emilia Pardo Bazán se llevó toda la vida deseando entrar en la academia, pero algunos señores académicos dicen, en la academia, señoras, nunca. Luego ya más tarde, por ejemplo, una mujer como María Moliner, que ha hecho uno de los diccionarios más importantes que yo he visto en todas partes, incluso más que el propio diccionario de la lengua, lo hizo ella solita. No entró jamás. Cuando parece que podía haber entrado, la mujer le dio el Alzheimer, poco después murió. Un desencanto. Bien, su obra está compuesta por numerosas y variadas publicaciones y yo voy a citar algunas. 2 de ellas tengo, yo diría, la fortuna de haber logrado ediciones facsímil. Al hilo de todas las cosas de Sbarbi, un día no sé por qué, cayó en mis manos un catálogo de una casa de Madrid, una editorial que se dedica a reproducir ediciones de cosas, ediciones facsímiles, ediciones tal cual, la original, y allí encontré, pues naturalmente, 2 obras de Sbarbi y qué alegría, a través de no sé quién pude lograr lo que me las mandaran, etcétera, y las tengo como oro en paño. Incluso, bueno, pues aquí más adelante, que voy a hablar de algunos refranes, lógicamente, pues tengo las portadas, la portada sobre todo uno de ellos, el Florilegio de refranes, que es una síntesis, pero tengo también la monografía, que fue un trabajo que presentó a la Biblioteca Nacional y ganó el premio en aquel momento que convocaba por trabajo de investigación a la Biblioteca Nacional. Bueno, pues vamos a citar algunos de esos libros para que tengamos una idea. Pues está naturalmente el Refranero General Español, que son 10 tomos nada menos, ese no lo tengo. Los 4 tomos, vean ustedes, siempre hablamos de un montón de tomos, del Averiguador Universal, un diccionario de andalucismo que ya como estudioso de las hablas andaluzas a mí me hubiera gustado lograr, pero no hay manera. Posiblemente si yo residiera en Madrid, tuviera rato, podría ir a la Biblioteca Nacional, donde está todo lo que se quiera en cuanto a libros, pero yo no lo tengo. Monografías de refranes, adagios y proverbios castellanos, publicado en 1891, eso es lo que tengo, publicado por la Biblioteca Nacional. Luego está el Florilegio, que lo tengo, aquí tengo hasta la portada, de refranes y modismo.
No lo tengo, pero sé, porque ese sí he tenido acceso de alguna manera indirectamente a Cervantes teólogo. He de reconocer que en esa época, en los años 1870, cuando edita Cervantes teólogo, además es un trabajo que yo llevé a un congreso, perdón, el concierto me lo ha traído Elena con su magnífica intervención. Lo llevé a un congreso que se celebró en la tierra donde estuvo preso Villanueva de los Infantes, preso Quevedo, incluso en la misma hostería estuvimos viviendo. Y allí llevé ese trabajo de Cervantes. En esa época hubo un gran grupo de cervantistas en Cádiz. Había un interés, y yo creo que fue el momento en que se le dedicó la calle Cervantes. Pudiera haberse hecho otro homenaje más, pero la cosa quedó bastante cortada. Bueno, tiene la intraducibilidad del Quijote y demuestra que el Quijote es intraducible a pesar de que se ha traducido a todas las lenguas del mundo, hasta las más raras. Luego, un álbum teresiano, la figura de Santa Teresa, le pasó a mí, pues era muy admirada por él. Doña Lucía, que era una especie de sainete, un juguetillo, como le llamaba él, ¿no? Que también escribió obras de teatro. Vean ustedes, relacionó la filosofía con la música, también relacionó la lingüística con la música. Vean ustedes que verdaderamente, pues, ahora diríamos muy coloquialmente, un monstruo. Pero vamos a situarnos en el autor de los refranes, el paremiólogo. Porque a la hora de analizar, aunque sea someramente, y va a ser cortito dentro de lo que cabe, porque no quiero ni mucho menos cansar a ustedes, la obra de este filólogo, pues nos encontramos con que Sbarbi cultivó muy especialmente la paremiología. La paremiología es una palabra que además la inventa él, yo la tengo aquí también recogida en unas notas. Ya la academia la tiene recogida y la define como tratado de refranes, pero él fue el inventor de la expresión, porque realmente la ciencia que se ocupa de los refranes, y él lo tomó de una expresión griega, la palabra paroimía, que significa en griego proverbio, lego decir, con eso compuso el paremiólogo, como él, el estudioso de los refranes, y la paremiología, la ciencia de los refranes. Cualquiera, seguro que en su momento y ahora mismo lo diría, y lo sé yo por experiencia, porque a veces yo que me he dedicado especialmente a la dialectología como lingüista, y eso para muchos, sobre todo pues en un libro concreto, él habla de Cádiz, nuestra expresión lingüística, etcétera, pues puede pensarse que es una cosa, digamos, de poca monta. Y yo todavía noto, en general no puedo quejarme, son unas cuantas ediciones ya, y algunas de ellas con 3000 ejemplares, que ya está bien para un libro localista, que de ahí no pasa. Me ha dado muchas satisfacciones. Alguien diría, ¿también te ha dado? No, no tanto. A lo mejor me ha dado para comprar un librito al año o dos. No más, pero tampoco quiero más. Con la satisfacción de que eso mis paisanos lo hayan oído y hayan visto reflejado en ese libro o librito, como llamarlo en diminutivo, como yo mismo, nuestra expresión y por tanto nuestra identidad lingüística, ya con eso me doy yo por más que satisfecho. Pues yo noto a veces, y hay alguna institución que yo creo que no voy a pertenecer nunca por lo pronto a ella, porque seguro que los méritos que yo puedo contraer no soy un filólogo de altura, un lingüista que dedicado, digamos, a las palabritas, bueno, a mamarracho de tío. Yo hubiera hecho otra investigación más importante, de modo que yo a Sbarbi me lo siento tan cercano, claro. Un hombre que siendo tan sabio se dedica a recoger refranes, dichos, adagios, cosas de estas, que como él va a decir, vaya la cultura, la sensualidad que tienen, el sentido del humor que tienen muchos de esos refranes, tan despreciados a lo mejor, seguramente en su mismo momento de vida. De modo que yo siento a Sbarbi muy cercano en eso. Yo también me he dedicado a una faceta que a lo mejor no tiene una buenísima prensa, que yo creo que sí, cada vez va teniendo más. Yo cuando empecé a hablar de las hablas andaluzas en general, por algunos programas de radio, de televisión, etcétera, etcétera, pues todavía eso se tomaba como una cosa simpática, es que tiene gracia, ¿no?
y más allá de la gracia que puede tener nuestra expresión está la singularidad de nuestra manera de hablar y de expresarnos dentro, eso sí, siempre, eso lo defiendo siempre, dentro de la lengua común, que es la lengua, la hermosa lengua española, que también en el Día del Libro se puede y se debe celebrar el Día de la Lengua. Y me parece que antiguamente, no sé si la Academia Hispanoamericana en otra época, celebraba el Día del Idioma, el Día de la Lengua, que es lo mismo. Entonces este hombre, que pudo y se dedicó a otras cosas, pues centró su atención en los refranes. Y voy a coger una cita de él. Decía: aunque el ramo paremiológico es, decía él, según Sbarbi, como de los más interesados en nuestra literatura, con todo podemos decir de él que, siendo a la manera de un vastísimo campo cargado de sazonada y abundante mies, todavía está esperando a que muchos labradores vengan a continuar la recolección que los antepasados dejaron suspensa, o bien, semejante a una rica mina, que descubiertos y beneficiados algunos de sus filones, aún se halla muy distante de ser agotada. Por esta razón, el número de nuestras obras paremiológicas es sumamente reducido si se compara con el de otras materias. Entre tanto, nos cabe, con justicia digo yo, la satisfacción de decir que reducido y todo supera con mucho al que pueda ostentar cualquier otra nación del mundo. A él le cabe el honor de haberse dedicado a descubrir la categoría y la riqueza de este mundo de los refranes. Decía él que esta ciencia natural, más o más que decía él, lo estoy diciendo yo, de lo que él pensaba de su trabajo, esta ciencia natural, la paremiología, hija del transcurso de los tiempos y de la más constante observación, divertida de cuantos fenómenos se resuelven al lado del hombre en el orden intelectual, religioso o material, ha conocido nombres diversos. Ha habido momentos, para mí fue un descubrimiento, que se les llamó evangelios chicos o abreviados. Evangelios, los refranes, pues, ¿esto qué es, no? También se le llamó en algún momento filosofía vulgar, porque son pensamientos filosóficos vulgares. Vulgares no tomado en el sentido despectivo, como algunos creen, vulgar en el sentido del pueblo. Cuando decimos del nazareno vulgo el greñúo o de columna vulgo el aguaor, no lo estamos despreciando, estamos coloquialmente y desde el pueblo tratándolo con cariño, perfectamente. Dice, digo yo, recogiendo su idea, que el refrán, él separaba o agrupaba, pero dándole matices al adagio. El adagio lo consideraba más culto, el refrán más popular, etc. Consideraba que es inagotable este material, porque lo tiene todo, y que los libros sagrados, los padres de la Iglesia, los oráculos del paganismo, los poetas cómicos, los fabulistas, todos han contribuido y han valorado a este mundo rico de los refranes. El refrán hace más sólida y recreativa la conversación, es verdad, adorna una conversación hasta nuestros días, ¿no? Como el pincel del pintor, copia la naturaleza bajo todos sus aspectos. Es norma segura de costumbres, regla infalible en la higiene, faro luminoso en el trato social, brújula en el océano de la historia, intérprete fiel de las verdades eternas presentes en las ciencias, en las letras y en las artes, salsa sabrosa en el discurso, vale para persuadir, sirve para el ornato de las bellas letras, da realce a la poesía, grave con el serio, chistoso con el alegre, doctrinal con el eclesiástico, picaresco en el desenvuelto,
Su forma breve, por lo regular cadenciosa, le abona para inculcarse con mayor fijeza en la mente de la generalidad, y su imperio es universal y tan antiguo como el mundo. Svarby, no hay que dudar, encuentra notables ventajas filológicas, lingüísticas, de sabiduría popular en el mundo de los refranes. Yo me extendía más en este artículo, publicado en ese libro que digo, pero verdaderamente lo que voy a hacer ahora es de este libro. Esta fue la edición facsímil hecha en Madrid por Ediciones Atlas en 1980, que es la que yo tengo. Pero detrás, inmediatamente, viene la edición original, de la que se ha hecho esa edición facsímil, en la cual, curiosamente, se llama Florilegio de ramillete alfabético de refranes y modismos, un título largo como ven, comparativos y ponderativos de la lengua castellana. Es curioso que en aquel momento parece que hay duda en el nombre de nuestra lengua, porque en otro momento él habla de la lengua española, y en esta portada habla de la lengua castellana, por su origen, claro está. Y luego, José María Svarby, presbítero, siempre se firma presbítero, sacerdote que hemos dicho. Y esto fue publicado también en Madrid en 1873, en la imprenta de Gómez Fuentenebro, de la calle Bordadores, número 10. Pues un pequeño tesoro. Y de él he extraído algunas páginas donde ya vienen los refranes por orden alfabético, y a veces con algo sabrosos comentarios, algunos de ellos. Algunos de ellos pues llegan hasta nuestros días, otros naturalmente han ido desapareciendo con el uso, pero bueno, aquí tenemos por ejemplo uno de ellos. Voy a empezar incluso por uno que a mí por lo menos no me suena, que es con el término paloma, paloma sin hiel. Dice él que se llama así a la persona de índole sencilla y candorosa. Se dice igualmente tener la sencillez o ser cándido, como la paloma, o más blanco que una paloma, de extremada blancura. Todo eso lo agolpa o lo agrupa en paloma. Pero luego este ya sí, ya es más conocido. Ser más bueno que el pan, eres más bueno que el pan. Oh. Dice, frase con que se explica que alguna cosa se distribuye prontamente y en porciones pequeñas, con alusión al pan que se suele bendecir en la misa para repartir. Ahí se ve que es un presbítero. Después, entre los circundantes, más vale pan con amor que gallina con dolor. Referencia que enseña que cuando no hay amor entre casados u otras personas, sirve de poco la riqueza y el regalo, como al contrario se lleva bien la pobreza cuando lo hay. No tanto pan con queso. Otra una locución familiar con que se da a entender la proporción que debe guardarse en las cosas para hacer un reparto justo y debido, y también cuando se comparan unas con otras. Pasamos a alguna otra expresión. Por ejemplo, aquí no hay paño, ser el paño de lágrimas. De algunos, ¿no? Eso todavía se utiliza, por lo menos a mí me sigue sonando, ¿no? En el paño. Aplícase a la persona que es el amparo, claro, de otra en todos sus apuros y tribulaciones. Perfectamente explicado. Otra, por ejemplo, más católico que el Papa, ahora más bien es más papista que el Papa, se ha traducido, se ha actualizado. Dícese por aquellos que profesan el ultramontanismo más exagerado. Además, lo de ultramontano sí se está aplicando ahora a ciertas situaciones, digamos, que se pasan de raya, ¿no? Habla más que un papagayo, pues también todavía, ¿no? Quedarse más blanco que el papel. Dice, palidecer repentinamente a consecuencia de algún susto. Parche, eso es como ponerse el parche antes de que salga el grano, pues también, quizá con alguna variante, también sigue aplicándose. Y dice, aplícase al que precave prudentemente los males mucho antes de que puedan ocurrir, como sucede con algunos individuos por extremo aprensivos, quejumbrosos y aficionados a aplicarse remedio para males que no tienen. Parto, esto sí que es curiosa, se utiliza más que en lo coloquial, en algunas citas más o menos literarias.
Eso es el parto de los montes. Dice, aplícase a cualquier resultado fútil y ridículo cuando se estaba en expectativa de uno grande y considerable según los proyectos antecedentes que obraban para esperarlo así. Y alude a una fábula, claro está, en que se refiere que hallándose cierto día un monte con dolores de parto, lo que vino a dar a luz después de 1000 alaridos y estremecimientos, pues fue un ratoncillo. Entonces estos que están esperando, yo creo que como una pasa, pues claro, aplicas a la persona anciana cuyo cutis está muy arrugado, como sucede a la uva después de seca, la pasa. Tenéis cara de Pascua, pues claro, estar alegre, placentero con los demás, se usa alguna vez irónicamente, anda, que está como unas Pascuas. Este es el tono que yo le doy, pero dice hallarse muy contento, alegre, satisfecho. Y bueno, me parece que sí, alguna cosa más iba a mirar acabando. Ni tanto ni tampoco, bueno, pues eso es una expresión más que coloquial y tal. Sordo como la tapia, fíjate usted que iban a decir que la antigüedad que tiene esta expresión, ¿no? O no servir ni para tapón de alberca. No, a lo mejor no hay tanto uso, quizás donde hay alberca se utilice más, ¿no? O la tarántula. Parece que está picado de la tarántula, se aplica naturalmente al sujeto que, adoleciendo de alguna afección física o moral, pues se altera y conmueve mucho, como el propio animal, la tarántula, etcétera, ¿no? O tarasca, por ejemplo, aparece una tarasca, que curiosamente dice que una cosa que de alguna cosa en algún otro momento de la historia de Cádiz ha podido tener. Dice, se aplica familiarmente a la mujer fea, sacudida, desenvuelta, de mal natural, a quien suele comparar el vulgo con aquella figura de sierpe monstruosa que se sacaba antiguamente en la procesión del Corpus, así llamada, representante de los vicios y de las herejías. Bueno, actualmente la figura de la tarasca la mantiene el Corpus de Granada. Pero es que antiguamente, si uno se fija en las celebraciones del Corpus antiquísimo de Cádiz, que vamos, yo ya no he llegado a ver eso, pero por cierto, este año, creo que en la cabalgata del humor, el ayuntamiento actual sacó a relucir de los almacenes donde se guardan por la figura de reyes, de gigantes y cabezudos. Curiosamente, todos los personajes gigantes son dos personajes, sobre todo él, muy ligado a la historia de Cádiz, que también lo tenemos un poquito olvidado, y no es raro, porque la historia está con un nombre grande, que es Alfonso X el Sabio, el rey sabio, que fue el que conquistó la ciudad de Cádiz, el que hizo traer aquí, que aquí se estableciera, el que quiso haberse enterrado, y luego naturalmente después de muerto le dijo, Tararí, que te vamos a enterrar donde nos dé la gana, y fue a Sevilla, lógicamente, que es donde tienen que ir esas cosas. Y ahí está. Pero él quiso, su voluntad era ahí, en lo que hoy sería Catedral Vieja, que sucedió a aquella. Y él trajo aquí la primera diócesis, que en este año se cumplen 750 años nada menos. Estamos en un año de celebraciones por todos los costados, vamos. Tela. Bueno, pues bien, hemos terminado con Tarasca, y me parece que pues ya sacó, querido amigo. Con Sbarbi, con sus refranes, hemos cubierto pues este ratito que la asociación ha dedicado a un gaditano, yo diría que en este caso de raro nada, pero raro digamos naturalmente por los polifacéticos, pero sí que bastante olvidado. Y creo que es un acierto de Antonio y su asociación y toda su junta directiva de haber dedicado este sencillo homenaje, sencillo por mi persona más que por el homenaje en sí, a este gran gaditano olvidado, pero creo que a partir de este momento por lo menos vamos a tener idea de quién era Sbarbi. Muchas gracias.